Entrevista en Juival. Volvemos en Juival. Estamos por entrevistar a Rocambole. Está ahí en línea. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, todo bien. Estábamos preguntando si te decimos Ricardo o te decimos Rocambole para entrevistarte. Pueden decirme Ricardo, pueden decirme Mono, pueden decirme Rocambole. Como sea, está bien. Es una esquizofrenia que me tengo que soportar. Está muy bien. Ricardo, estábamos hablando hoy, empezamos el programa, es una nueva temporada de Juival y empezamos hablando con un disparador que fue, en este caso, la rebeldía. Silvio trajo ese tema para charlar sobre el tema. Hace un ratito pasó el actor Martínez Lipak, también estuvimos hablando en algún momento de ese tema. Y el libro que estás presentando vos ahora habla de la contracultura. Sí. ¿Qué es un poco esa rebeldía? Mi pregunta era, vos estás muy vinculado con el rock, obviamente. ¿Qué te parece si hoy en día sigue siendo el rock ese acto de rebeldía o contracultura? Yo creo que como todas las cosas que suceden en la historia de la humanidad, en el arte, en la ciencia y en la filosofía, en lo que fuere, llega un momento que una cosa que si en algún momento estuvo a lo mejor oponiéndose a las situaciones de su contemporaneidad, llega un momento en que es aceptada. En ese momento creo que empieza a transitar por alguna meseta que por ahí los norteamericanos llaman mainstream o algo así. Sí. Entonces eso es como cuando, digamos, el discurso es aceptado. No quiere decir que ese discurso pierda validez por el hecho de ser aceptado. Simplemente pierde esa notita, digamos, como de algo prohibido, secreto, o rebelde, o revolucionario. En general, para que se produzca una innovación hay que renovar, o sea que hay que proponer algo que a veces se opone a lo que está sucediendo en ese momento. Claro, y a partir de ahí, se recrea la historia. Claro, digo que pasa generalmente con las vanguardias, ¿no? Que generalmente surge Claro. algo que quiere romper, sí, pero Claro. Como te decía, pasa con las vanguardias que quieren romper con lo que está establecido, pero al final Sí. luego terminan siendo aceptadas por la sociedad, por así decirlo, y se transforman en eso. Claro, vanguardias. es un proceso. Si no hubiera rebeldía, si no hubiera cambio, si no hubiera propuestas revolucionarias, el mundo sería constantemente igual. Muchos quieren que sea constantemente igual el mundo, pero resulta que no es así. Las fuerzas de la historia hacen que de alguna manera, para mal o para bien, las cosas vayan cambiando. En cuanto al rock, el rock siempre tuvo, digamos, un tinte rebelde por el hecho que fue una música de las calles. O sea, a partir del blues del sur de los Estados Unidos, después del soul y algunos otros componentes como los spiritual, que eran música de iglesia, de todo eso se formó el jazz. Ajá. Y por otro lado hubo una música más bailable, más callejera, que la bailaban los chicos negros, que podría ser el boogie boogie. No, el boogie era más bien de los músicos blancos de jazz, pero tenía en la parte rítmica algo que contenía la música africana. De la misma manera pasa con el rock. El rock es una especie de mezcla con el country y la música negra, y es eminentemente bailable. Los blancos en algún momento descubrieron alrededor de los años 30 que los chicos blancos empezaban a ir a los bailes de los negros, entonces empezaron a promover a músicos blancos que cantaban como negros. De repente Elvis Presley fue uno de ellos. Claro. Ricardo. Entonces, bueno, sí. Sí, no, justamente tomando esta unión con el tema de que estamos hablando de la rebeldía y del mainstream y demás, en algún momento vos habías comentado
que estás como fuera del circuito artístico, digamos, del mainstream justamente, porque la crítica oficial artística no te registraba, pero que para el caso era algo recíproco, porque vos tampoco en realidad le dabas demasiada importancia. ¿Es una manera de poder conservar ese espíritu creativo, ese espíritu, digamos, de innovación? No es absoluto. Yo creo que dentro del campo también del arte contemporáneo es aceptado de alguna manera como innovación oficial. Yo creo que hay grandes talentos y grandes fenómenos y momentos de creación. Yo me mantengo en mi línea porque ya a esta altura de mi vida no tengo ganas de andar yo tengo que terminar un poco lo que comencé. O sea, a mí me interesa fundamentalmente el dibujo, y el dibujo es una de los géneros de las artes plásticas donde más se refugian las tradiciones, porque hay una verdad, que se sabe dibujar o no se sabe dibujar. En cambio, en otros terrenos de las artes plásticas, eso puede no ser importante. Uh-huh. Entonces, bueno, el dibujo es una cosa bastante tradicional. Y yo me dediqué toda mi vida a aprender a dibujar. Y es un proceso que dura toda la vida. Yo no creo haberlo terminado todavía. Y en ese proceso, sí. Para vos fue bastante importante Bellas Artes, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, sí, en alguna época yo estudié, me gradué en Bellas Artes, es cierto. En la universidad algunas cosas se aprenden, otras se experimentan, otras se investigan, etcétera, etcétera. Pero ese título no es el título de artista. Uh-huh. Es un título que puede ser de investigador, de profesor, de docente. Artista te haces, si querés, en la vida, o sea, practicando tu arte. Sí. En realidad me parece que el hecho de la rebeldía y todo lo que pueda meterse dentro de las vanguardias de las artes no es tampoco adentro de la universidad. Claro, y están más bien afuera. Y justamente con tu arranque, digamos, en los años 60, donde está, digamos, de alguna manera la bohemia y el hipismo, digamos, muy a flor de piel, ¿dónde quedaron ubicados hoy? ¿Dónde quedó ese espíritu? Bueno, yo creo que los movimientos contraculturales de los fines de la década del 60 dejaron muchísimas cosas en el tintero que todavía hoy merecen discusión e investigación. Acordate que más o menos en los años 66, con la Cofradía de la Flor Solar, nosotros ya estábamos hablando de cuidado ambiental, del problema que podía surgir en el futuro por, digamos, la contaminación, por haber descuidado el planeta. Y en esa época nos miraban un poco como bichos raros. Hoy día eso es ya asunto de Estado. Claro, tal cual. Hablábamos también en esa época de la igualdad de la mujer. En la Cofradía de la Flor Solar, las chicas y los chicos lavaban los platos por turno. Y se hablaba del rol, del amor, de la pareja como un rol donde intervenían, además de las personas, muchos factores, y todos, digamos, en una especie de esencia tipo democrática. Tal cual. Y que hoy ves que hoy en día, después de tantos años, si bien hay mucho por trabajar en esos temas, se ha modificado esa realidad. Claro, de la igualdad de género es una cosa que para nosotros ya es una moneda corriente en esa época. Por lo menos para los grupos, los yetos de gente también, digamos, los hippies del momento. Ricardo, en algún momento has dicho sobre la tapa de Momo Sampler, de Los Redondos, que el rostro de Momo representa el rostro de cualquiera, porque en el carnaval de nuestras vidas podemos desempeñar el papel que la circunstancia nos indique. De lo que venimos hablando, en su vida parece que ese papel y esas circunstancias
un poco las pudo manejar, digamos, esos hechos de poder decir, bueno, sí, dentro de la facultad, pero también cuando no me gusta abrir una nueva comunidad, estar en otro lugar, crear tus espacios y siempre poder haber trabajado sobre eso. ¿Sentís que le ganaste a ese papel que las circunstancias te indican que tengas que jugar o interpretar en ese momento? Yo no creo que la impostura como tal sea una cosa detestable, de la misma manera que no creo que el plagio como tal lo sea. A mí me parece que todas las cosas tienen, digamos, una beta buena y una beta mala, depende de para qué se use. Si yo voy a usar un revólver para matar a una persona, para quedarme con su dinero, lo estoy usando a lo mejor de una mala manera, pero por ahí puedo usar un revólver para hacer una revolución social que sea inevitable, o puedo usarlo para decorar una pared, lo puedo colgar en una pared como decoración. Y en ese sentido, me parece que estas circunstancias en donde es dable que se extreme la tensión de la mente humana o de la manera de ser humano, me parece que en ese sentido hay que trabajar muchísimo en ver cuál es el objetivo, qué se quiere y qué se busca con tal cuestión. Si en algún momento, digamos, yo tengo que ponerme una corbata para conseguir a lo mejor que se haga un hospital o para conseguir que a los artistas les den una beca, a mí me parece fantástico ponerme la corbata, no tengo ningún problema. Claro. Tengo otra consulta en cuanto a su trabajo relacionado más que nada con el rock. Usted ha hecho tapas y trabajos para varias bandas más allá de Los Redondos. Sí. Pero se le vincula mucho con Los Redondos y hay muchas imágenes que son icónicas, que hay muchos chicos con sus remeras, con tatuajes, etcétera. Y quería hacerle dos preguntas acerca de eso. Hay una que a mí me causó siempre simpatía en cuanto que le decían a usted en algún momento que tenía que hacerle juicio a la gente que usaba sus imágenes para hacer remeras o reproducir algo, y que usted decía que en su momento cuando era más joven también lo había hecho, que por qué le iba a cortar no esa posibilidad. Y por otro lado, siente que con Los Redondos tuvo ese impacto mayor, ya que la gráfica y el diseño y los dibujos que usted hizo eran la imagen pura de la banda al no mostrarse ellos. Indudablemente el hecho de haber trabajado haciendo imagen junto a gente tan talentosa como hubo dentro de lo que fue Patricio Rey y su Rondito de Ricota, hizo que inevitablemente las imágenes que yo producía para ese fenómeno volvieran, se difundieran de una manera que, como digo siempre, jamás yo pudiera haber imaginado. Quizás no me hubiera sucedido si yo no me hubiera reunido con esta gente. Los Redondos es un fenómeno donde intervinieron un montón de situaciones que son difíciles de explicar porque las podrían venir de diversos campos. Pero yo creo que un grupo de gente más o menos despierta, que tuviera una música buena, una música bien realizada, que tuvieran un cantante excepcional, con una voz extraordinaria y con una manera de decirlo y de cantarlo increíble, que además tuvieran una poesía, unas letras que podría decirse que hoy día, yo lo digo sin ningún eufemismo, digo que deberían integrar de la literatura argentina, deberían ser parte de la historia de la literatura argentina, porque contribuyeron de una manera muy importante al lenguaje de los argentinos. Yo creo que muchos de los temas de Los Redondos se vieron reflejados como títulos en los diarios y todavía los usan. O sea, esas frases, esas pequeñas frases que se podían sacar de las letras de Los Redondos, dan para mucho, son muy, digamos, creativas en ese sentido. Después, digamos, teníamos una buena música por un lado, tocada excepcionalmente, con un cantante fantástico, con unas letras maravillosas. No me parece raro que ese grupo se haya transformado en uno de los más influyentes de la historia del rock nacional. Y si a eso, modestamente, le agregamos que podían los envases de su música podían estar envueltos con algunas imágenes o algunas propuestas visuales más o menos interesantes, yo creo que ahí tenemos un paquete
digamos, invulnerable. Exacto. Sí, tal Entonces, cual. bueno, me parece que, ya te digo, todo es parte del todo. Si yo no hubiera estado con Los Redondos, quién sabe si estuviera hablando con ustedes. Igualmente, Claro. podemos decir que la etapa de octubre haya sido la más emblemática, si se quiere. Podemos decir que es la que la gente, digamos, Más adoptó. se apropió. Sí. Ajá. Sí, es cierto. Y dentro de los trabajos que realizó Ricardo, para Redondos, el de más sagrado para usted. ¿Cuál fue? Vos sabés que muchas veces esa pregunta se les hace a realizadores diversos, ¿no? Y yo veo que la mayoría contesta que sí, la que más me gusta es la que estoy haciendo en este momento. Exacto. Sí. Ya es la que le, digamos, la que le brinda el desafío de tratar de resolverla. Sí. Exacto. Pero de todas maneras lo que puedo decir es que hay algunas que me dieron más trabajo y hay otras que me dieron más satisfacciones. Yo puedo hablar, por ejemplo, de una en la que trabajé bastante, como fue el envase del último Bondi a Finisterre. Ujú. Terrible, donde se además. propuso así bastante intensamente la idea de un salto del pasado, el cruce de un límite entre el pasado y el futuro, y donde el envase tenía que, digamos, exponer algo de eso. Sí. Y se me ocurrió que fuera algo así como una especie de nave, el Bondi, Tal cual. y que tuviera en el diseño una cantidad de tecnología gráfica importante. Sí, lo curioso es que esto es un programa de radio y nosotros lo estamos pensando, pero todos nos estamos imaginando en eso, en esa etapa, porque la recordamos. Aparte, ahora Mauro lo está poniendo acá en pantalla, pero al margen de eso, todos la recordamos. O sea, es Sí, sí. inevitable recordar. Y además muy simbólica también en ese disco para Los Redondos. Era, para usted en algún momento era como una nueva era de la tecnología, quizás como representar eso, y hasta el disco también había sido bastante criticado, para bien y para mal, sobre algunas cosas que habían incluido Los Redondos en su música. Claro, era digamos, un salto al futuro, lo concebíamos. A un futuro que no sabíamos, tampoco le apostábamos porque fuera bueno, Claro. sino que Que sea. era digamos, el símbolo del salto. Y bueno, ahí se incorporó montones de tecnología desde el lado de la música y también desde el lado de la gráfica. Usamos ahí a fondo las computadoras que la habíamos usado tímidamente ya en Luzbelito, pero en el estudio de diseño donde estábamos haciéndolo con un par de compañeros, con Juan Moreno y Silvio Reyes, nos rompíamos la cabeza tratando de incorporar todas las posibles perdón por la retórica, las posibles posibilidades que nos daban los programas de modelado, de Tal 3D. cual. Exacto. Y Ricardo, para terminar, que se nos está terminando el programa, nos gustaría hablar más. Seguramente en el año lo molestaremos de vuelta. En algún momento ha dicho que no me gusta que el arte se transforme en un objeto valioso que forme parte del mecanismo capitalista. Y también dijo, prefiero que estén en la calle que en un museo. ¿Cuál, para cerrar la pregunta, y una pregunta fácil, cuál siente que es al fin y al cabo la función del artista? Bueno, yo creo que el artista es una parte muy importante, integradora de toda, digamos, la familia humana. Yo creo que a lo que está destinado el hombre finalmente es al arte, porque hasta ahora, digamos, el hombre como animal de este planeta ha tenido que trabajar para vivir. Yo creo que en estos tiempos ya, por obra y gracia también de las innovaciones tecnológicas y lo que fuere, el hombre estaría en condiciones ya de que todas las cosas, todos los trabajos pesados y los trabajos alienantes lo hagan los robots. Y que el hombre tendría, en teoría, que estar dedicado a la creación. En todo sentido, la creación científica, artística, etcétera. Entonces, eso es un ideal que a lo mejor lo leí cuando era chico en novelas de ciencia ficción. Pero que es posible, sería posible, si el mundo no estaría tan mal repartido. O sea que el origen de todas las ordalías sería en suma el capitalismo. Que si no, estaríamos viendo un mundo ideal dedicado todos al arte, a pensar, a escribir, a dibujar, a ver obras de teatro, a hacer cine, a ver cine.
todo lo que es humano, o sea, el arte es lo más humano que el hombre ha hecho como hombre. Muchísimas gracias, Ricardo. Nos parece nada mejor para cerrar esta entrevista. Le agradecemos un montón. Vamos a seguir hablando. La semana que viene va a estar presentando su libro en General Belgrano, si no nos equivocamos. Pueden ir a hablar de una charla y una muestra de arte a las 19 horas en la Casa de Cultura en General Belgrano. Y nada, muchísimas gracias por la entrevista y nada, nos mantenemos en contacto. Fue un gran gusto para nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo para toda la audiencia. Y bueno, cuando quieran, me llaman. Cómo no. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Gracias. Vamos con un tema de los Beatles y ya volvemos cerrando el programa.